Muy buenas noches, queridos tinerfeños, querida Canarias. Gracias por estar ahí un jueves más con nosotros aquí en el Canal 4, en Hablando Claro. Bienvenidos. Y hoy además tenemos una noche especial porque hay muchas noticias semanales que nos interesan a todos. Vamos a felicitar a la policía. Hoy es el Día de la Policía. Desde aquí un saludo enorme y felicitar la magnífica labor que hacen de protección a la ciudadanía. Por otra parte, destacamos la aprobación del Plan de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Prácticamente la mitad de este presupuesto va destinado a las pensiones, al subsidio de desempleo y, por supuesto, a reducir la deuda pública, prácticamente el 50% de este presupuesto. Por otra parte, se celebró la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en Naciones Unidas, donde el rey de España, Felipe VI, se alineó con la protección del medio ambiente y con la apuesta por las energías renovables. Inmediatamente secundado por el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, en esa apuesta que hace también por las energías renovables para Canarias y, por supuesto, seguimos en pie con esa consulta popular de acuerdo o no a las prospecciones petrolíferas por parte de los canarios, del pueblo canario, que, según el presidente, tienen derecho a opinar y a manifestar su aprobación o no aprobación respecto a las prospecciones petrolíferas, que, por otra parte, el ministro Soria esta semana adelanta que a final de noviembre se pondrán en marcha por fin esas prospecciones para averiguar si tenemos petróleo o no en Canarias. Bueno, por otra parte, se nos fue un ministro de Economía de la época del gobierno de Felipe González, nuestro adiós a Miguel Boyer, y un tema que vamos a tocar esta noche, un tema candente de toda esta semana, que es el sector bodeguero de Canarias y especialmente el sector vitivinícola de Tenerife. Bueno, desde este programa de Hablando Claro, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento al trabajo que hacen los bodegueros de Tenerife y de Canarias, a ese trabajo de cosecha anual. Las condiciones climáticas de Canarias son diferentes a otros lugares y el esfuerzo que hacen es digno de mención. Esta semana tenemos las noticias de, bueno, se comprobó unas facturas por parte de la adquisición de bodegas insulares perteneciente a la Consejería de Agricultura del Cabildo de Tenerife, de la compra de uvas de de vino de Castilla-La Mancha, se mezcló con vino canario, en este caso perteneciente a bodegas insulares, y eso ha traído pues muchas opiniones controvertidas en este sector, muchos desacuerdos, muchos sinsabores y, por supuesto, los bodegueros sienten su imagen dañada porque ellos apuestan por la uva de Canarias, por el producto de Canarias y por sus denominaciones de origen. Bueno, pues de estos temas y muchos más vamos a hablar esta noche con nuestra invitada. Contamos con Cristina Tavío. Buenas noches, bienvenida. Cristina es portavoz adjunta en el Parlamento de Canarias. Ella es la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Parlamento de Canarias por el Partido Popular, portavoz también por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz en la oposición y además miembro, la única tinerfeña miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular a nivel nacional. Esto es una carrera política meteórica y de fondo, porque lleva muchos años en política, Cristina. Llevo algunos, pero es verdad que ganando elecciones y no pudiendo gobernar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo espero que ahora que el próximo 24 de mayo vuelve a haber elecciones, bueno, pues que haya un respaldo mayoritario y que podamos desarrollar una trayectoria política desde el gobierno y que esa trayectoria permita pues hacer más feliz a mucha gente, ¿no? Bueno, doña Cristina, usted ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Santa Cruz en el año 2011, casi por 1000 votos de diferencia con el alcalde actual, con José Manuel Bermúdez. No gobierna, pero digamos que es la alcaldesa electa por la ciudadanía. Y bueno, el clamor de Santa Cruz en este momento, de cara al año 2015, esas elecciones, es que usted puede ser la alcaldesa nuevamente electa por los ciudadanos. Nos adelanta que puede ser la candidata firme por el Partido Popular a esta alcaldía. ¿Tiene ganas de presentarse otra vez? He sido presidenta de mi partido y por lo tanto tengo que predicar con el ejemplo. Y en este momento mi partido no está en las candidaturas, mi partido está en una estrategia firme de contagiar al Gobierno de Canarias de esa política de alivio fiscal que ha emprendido el Gobierno de Mariano Rajoy y de contagiar no solo al Gobierno de Canarias, sino también al Ayuntamiento de Santa Cruz. Y por lo tanto, en su momento, cuando el partido lo decida, yo estoy preparada para asumir ese reto, pero lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Soy una persona que me gusta el deporte y por lo tanto muy competitiva, pero sé aceptar si el partido designa a otra persona que no fuera yo, ¿no? Pero eso todavía no toca y
y estamos en este momento trabajando para que no se pierda ni un solo día desde aquí al 24 de mayo, ni en Santa Cruz, ni en Tenerife, ni en Canarias, que permita generar un solo empleo y entre todos pues trabajar por esa recuperación económica que ya nos toca. Bueno, luego hablaremos de Santa Cruz, que están ustedes además a los albores de un pleno ordinario del Ayuntamiento. Luego podemos hablar de política local, política insular y nacional, pero vamos a empezar con este tema polémico de esta semana. ¿Qué opinión le merece esta compra por parte del Cabildo de vino de Castilla-La Mancha, mezclarlo con vino del Cabildo, venderlo, bueno, es un producto local, pero no deja de crear ese malestar dentro del sector bodeguero y evidentemente reivindican una vez más esa competencia desleal por parte del Cabildo de Tenerife a los bodegueros de Tenerife? Pues es un gran fraude y por lo tanto de confirmarse los hechos tal y como bueno, pues todos estamos viendo que se confirman desgraciadamente, alguien desde el equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife tendría que dar alguna explicación. Yo personalmente he planteado una pregunta al consejero de Agricultura en la próxima sesión parlamentaria, que será el próximo martes, y yo espero que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias sepa, como máximo y responsable del Instituto de Calidad Agroalimentaria, la antigua Dirección de Política Agroalimentaria, sepa explicarnos que se ha actuado con contundencia, a pesar de que estamos hablando de una institución pública como el Cabildo, ¿no? Esta mañana, cuando despertaba y corría por Santa Cruz con los cascos, escuchaba una campaña animando a la población a preferir las papas canarias y a preferir y a comprar, bueno, pues, en mi opinión, el daño que ocasiona en el consumo de productos canarios este hecho, este fraude, es gravísimo. Esta mañana salía el presidente del Instituto de Calidad Agroalimentario a decir que, bueno, pues que tenían la certeza de que efectivamente ese vino de mesa no había llegado a formar parte o a venderse como vino de denominación de origen. Bueno, eso salvaguarda lo que son botellas botellas de Villanorte, de bodegas insulares, pero hombre, yo creo que están faltando más explicaciones. A cualquier bodeguero que cometiera un fraude de esta naturaleza, se le habría un expediente sancionador. Y se le precintaría la bodega. Y se le precintaría la bodega, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Yo misma, como directora general de Política Agroalimentaria en el pasado, tuve la obligación de firmar muchos expedientes sancionadores, algunos gravísimos. Y por lo tanto, ya digo, está faltando contundencia, están faltando respuestas y están faltando explicaciones por parte del Cabildo. Me consta que mi compañero portavoz en el Cabildo, Antonio Alarcó, en el día de hoy ha dado una rueda de prensa diciendo que va a actuar con comparecencia del consejero de Agricultura, en este caso José Joaquín Betancur. Asistimos a los medios de comunicación esta mañana a la rueda de prensa y además se le han formulado también una serie de preguntas direccionadas a aclarar esta situación inestable en este momento de inestabilidad política en el Cabildo. Pero al mismo tiempo, ¿quién es el responsable de este asunto en el Gobierno de Canarias? Quien tiene, por así decirlo, la competencia de inspección y de control para que estas cuestiones no sucedan y que me constan que ejercen esas inspecciones y esos controles en las bodegas privadas, no se entiende que hasta la fecha no se hayan hecho esas inspecciones y esos controles a una bodega participada por el Cabildo de Tenerife. Insisto, el daño que se hace en la venta y el daño que se hace a los consumidores, que ahora no saben si nos están dando gato por liebre, si realmente lo que nos están vendiendo es vino o no canario, porque date cuenta de la diferencia de precio que hay. Si tú estás vendiendo como vino de mesa canario un vino que entra por el puerto a granel, resulta que yo soy de las personas que, bueno, soy de las que creo profundamente en el gran cambio que ha experimentado el sector vitivinícola, no solamente en la isla de Tenerife, sino en toda Canarias. Soy una persona que bueno, pues me gusta probar distintos vinos canarios y, hombre, no me gustaría pensar que hasta el día de hoy, en algún momento, me han dado a probar algún vino canario que realmente no era vino canario, sino que era vino de Castilla-La Mancha o lo que sería aún más grave, vino
vino de Chile. Bueno, en este caso, porque estamos hablando de unos precios que no... Entonces, que un fraude como ese... El director del Instituto de Calidad Agroalimentaria, Alfonso López, en prensa hemos visto declaraciones que en principio parece que no hay fraude, pero que la investigación sigue abierta, y hoy mismo se celebra el Consejo de Administración de Bodegas Insulares, e incluso algunos grupos políticos ya han pedido la dimisión del consejero de Agricultura, en este caso José Joaquín Betancourt. Digamos que el proceso está abierto todavía, no hay nada contundente. Sí, pero en el mercado de Tenerife ha habido un vino que ha entrado con un origen distinto, de Castilla-La Mancha, que se ha vendido como vino de mesa de Tenerife. Vamos a hablar claro, a día de hoy, precisamente porque interesa potenciar el vino de Canarias, resulta que se les da permiso a muchos chiringuitos, a muchos, los llamamos guachinches, bochinches en la otra isla canaria, en Gran Canaria. Precisamente les damos un permiso especial para vender la producción de vino, precisamente propia, para mantener el paisaje de esas viñas, sí, y mantener un paisaje. Sí. Entonces, y la ley de guachinches recoge que además solamente pueden abrir los guachinches 3 o 4 meses al año con producción propia, y tiene que estar la viña de esta persona, en este caso que abre el guachinche, y ver cómo nos sirve su propio vino. Ni siquiera pueden mezclar vino del guachinche de enfrente, eso es lo que recoge la ley del guachinche. Bueno, pues el fraude es gravísimo. No hay precedentes de que ningún organismo público haya cometido un fraude como este. Y me consta que, bueno, al menos cuando yo tuve la responsabilidad y cuando la tuvo otro compañero mío, hoy subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, pues también se hacían los controles y las inspecciones no solo a las bodegas privadas, sino también a las bodegas públicas. Hoy se está diciendo que por parte de los políticos que estaban en el Consejo de Administración de Bodegas Insulares que se desconocía este hecho. Bueno, pero alguien lo tenía que conocer, porque alguien lo tenía que autorizar. Bueno, en este caso, además, la compra de este vino blanco, que presuntamente puede ser desde el año 2010 al 2014, hay facturas, hay albaranes, está haciendo un examen, evidentemente tiene que estar dentro de los presupuestos de esa consejería, es decir, no se pueden cerrar los ojos ante los presupuestos evidentes anuales de esa consejería. Alguien tiene que saber qué presupuestos hay para comprar vino de Castilla-La Mancha. Tú lo has dicho muy claro. Si resulta que el Instituto de Calidad Agroalimentaria hubiera encontrado en esta situación de fraude, o hubiera encontrado unas facturas a nombre de una bodega en la isla del Hierro, en la isla de La Palma, en la isla de La Gomera, en la isla de Tenerife, en Fuerteventura, en Lanzarote o en Gran Canaria, esa bodega en este momento estaría precintada. Y esa bodega en este momento tendría iniciado un expediente sancionador. Porque, insisto, el daño que se le hace a la denominación de origen, pero también a la marca vino de mesa de Tenerife, es muy grave. Y por lo tanto, estamos esperando respuestas. Yo espero que el consejero de Agricultura el martes en el pleno de nuestro Parlamento sea capaz de darme una explicación de que realmente se ha actuado con contundencia, y yo creo que lo que esperan de nosotros, pues todos esos bodegueros, que me consta que muchos de ellos tienen esas bodegas y esas viñas plantadas, a muchos de ellos les cuesta dinero, porque bueno, pues a día de hoy el recoger la uva tienes que es un trabajo muy duro de pagar todo un año. Una serie de personas, y la subvención que recibes no es suficiente. Incluso la imagen que hay en Europa en este momento, incluso de cara a las subvenciones, es muy negativa. O sea, los bodegueros, si me permite, doña Cristina, he hablado con ellos, llevo como 10 días seguidos hablando de esta cuestión, recibiendo llamadas continuamente, WhatsApp, comunicaciones de su malestar. He hablado con muchos bodegueros de la isla de Tenerife, y en este momento, doña Cristina, le voy a aportar un documento que ha llegado a esta cadena, que no se ha esgrimido en ningún otro medio de comunicación, en ningún otro programa, pero que me parece de justicia para el sector bodeguero. Y es que, según las declaraciones del consejero de Agricultura, el vino Viña Donia es el que realmente se ha mezclado con el vino blanco de Castilla-La Mancha, en este caso, y se alega que no es una denominación de origen. Pero mire, doña Cristina, que la consulta que cualquier ciudadano puede realizar en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dice lo siguiente: Viña Donia y Codendau Tisora, denominación de origen. Es decir, el vino que se está esgrimiendo como un vino de mesa que se puede mezclar con vino de otro lugar y que es legal, resulta que este vino, con este nombre Viña Donia, está registrado en el Ministerio de Industria como denominación de origen.
Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente en aportarle esta documentación, en este programa un poco voz de estos bodegueros que están pidiendo justicia y que realmente haya explicaciones de por qué se está hablando de que un vino como Viña Donia, que es el vino de mesa que se ha vendido a hoteles realmente, aparece en el Ministerio, en la página de Oficina Española de Patentes y Marcas como denominación de origen. O sea, se puede mezclar con vino de otro lugar cuando no es denominación de origen, pero es que este vino, que además este nombre ha salido hoy en la prensa, resulta que está registrado como denominación de origen. Por lo tanto, eso es otra nueva brecha abierta que tenemos en este proceso de investigación y que yo le aporto esta documentación en el programa. A decir, yo tengo una costumbre. Porque realmente, si esto es así, como dice el Ministerio de Industria, claro, pero esto es un fraude. Sí, pero vamos a ver, a mí no me gusta prejuzgar, porque considero que son las personas que tienen atribuida esa función, las que tienen que realizarla, y me gusta respetar la acción de inspección y de control, que quiero pensar que está realizando quien tiene las competencias en esta comunidad autónoma en estos momentos, que es el Instituto de Calidad Agroalimentaria, cuyo presidente es el consejero don Juan Ramón Hernández, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y Agua del Gobierno de Canarias. Y quiero pensar que lo está haciendo. Ya digo, yo se lo voy a preguntar el próximo martes en el Parlamento y espero tener respuestas. Y desde luego esas respuestas las comentaré con todos los bodegueros que quieran llamarme. A mí también me han llamado en el día de hoy, muchos de ellos indignados por esta situación. Pero insisto, necesitamos que se dé una explicación de este asunto, porque desgraciadamente el daño que se está haciendo al trabajo de mucha gente durante muchos años en mejorar la vitivinicultura en nuestra tierra. Y en la lucha que tienen ellos con el reconocimiento de las denominaciones de origen, que son protegidas, que hay unas subvenciones de la Unión Europea, del Gobierno de Canarias, y que en este caso, pero es muy importante, además, que es el Ministerio de Industria claro, porque el que tiene la documentación del reconocimiento de denominación de origen. Pero vamos a no mezclar las cosas, porque yo creo que por estar en la oposición no vale todo. Yo he escuchado al director general del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria decir que tienen la certeza de que no ha habido mezcla del vino de mesa con el vino de la denominación de origen. Y por lo tanto, aquellas personas que han consumido porque les gusta, porque creen que así están manteniendo el paisaje no solo de Dauta y Sora, sino también de toda la zona. Que no se ha mezclado, por ejemplo, con Viña Norte, que no se ha mezclado, que en esas botellas, sí. Eso es lo que yo he escuchado y es lo que quiero repetir, sí. Porque si no sería una imprudente si estuviera diciendo lo contrario. Ha salido el responsable diciendo que a día de hoy la denominación de origen de Viña Norte no tiene nada que ver con esto. Sí. Y por lo tanto es solamente el vino de mesa. El vino de mesa que es Viña Donia y que aparece como no denominación de origen, por eso se puede mezclar con el vino de Castilla-La Mancha, pero lo que le digo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, este vino aparece como denominación de origen, por lo tanto la investigación cambia totalmente y los datos además están en el Ministerio de Industria y habrá que ver en este proceso abierto. Esa investigación me imagino que será la que está realizando en estos momentos el Instituto de Calidad Agroalimentaria. López, exactamente. Y quiero tener la tranquilidad y por eso no voy a prejuzgar. En cualquiera, mira, nosotros desgraciadamente vivimos en un mundo en que hasta, bueno, pues se acusa en general. Yo me gusta ser prudente, tal vez por mis conocimientos jurídicos, porque respeto el Estado de Derecho en el que vivimos, sí. Y en ese caso corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales dictar sentencias. En este caso, que es una cuestión de orden administrativo, que sería un fraude, corresponde al Instituto de Calidad Agroalimentaria. Si el asunto fuera tan grave como nos está dando la impresión, me imagino que será el propio Instituto de Calidad Agroalimentaria y el propio consejero de Agricultura el que irá a los tribunales. Y el que tengan que explicar qué pasa con esta denominación de origen. No tiene nada que ver. O sea, si efectivamente no es la denominación de origen, sino es vino de mesa y no es lo mismo. La denominación de origen, por lo que le he escuchado, claro, en una radio al director general del ICA, no tiene nada que ver con este fraude. Pero yo creo que nos equivocamos todos porque no tenemos ni manejamos la misma información
que los que tienen que realizar esa inspección claro, y ese lo que control. pasa es que lo que ellos llaman vino de mesa es este vino, que es el que ha salido hoy en la prensa. Viñadonia es el que llaman vino de mesa desde el Cabildo, y resulta que este vino está registrado como denominación de origen. Por eso le digo que se abre otra puerta de investigación, porque realmente si este vino lo han denominado mesa hoy en la prensa, sale con declaraciones y aparece registrado en la Oficina de Patentes como denominación de origen, ahí tendrán que explicar qué ha pasado con esta patente, por qué dejó de ser denominación de origen o sigue siéndolo y se está mezclando María, con el vino lo de mires Castilla-La por donde Mancha. lo mires, es gravísimo. Efectivamente. A mucha gente, además, me vienen a la cabeza y la imagen nombres dañada de bodegueros, efectivamente, de verdad, efectivamente. Felipe Monge, Lourdes Fernández, en el sur, los consejos reguladores, los consejos todos reguladores, los presidentes. hay tanto trabajo, Manolo Marrero, Sí. O sea, hay tanto trabajo detrás de la vid y del vino. Sí. Y de muchas mujeres también, viticultoras de Tenerife. No solo los hombres, sino las mujeres aquí cumplen un gran papel en el sector agrícola. Uno de los mejores vinos y de mis predilectos, y no estoy descubriendo nada que la gente no sepa, es Tajinaste, vendimia seleccionada, ¿no? Y precisamente la bodeguera es una mujer. Ahora su hijo está siguiendo con ese legado, pero bueno, vamos, y en función que no de nos podemos cargar ese trabajo que se ha hecho y ese prestigio. Ese trabajo que se ha hecho entre tanta gente, y ese trabajo que se ha hecho con fondos de la Unión Europea, con fondos del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, con fondos del Gobierno de Canarias, con fondos del Cabildo de Tenerife, y lo que, bueno, pues, y hay muchísima gente en el sector privado que ha apostado valientemente por un sector en el que no te haces millonario. Al contrario, muchos bodegueros me dicen que incluso tienen pérdidas y que están en un momento económico delicado. Incluso el reparto del POSEI mayoritariamente va hacia el plátano, y los viticultores reciben una proporción muy pequeña del POSEI en relación a lo que se ingresa globalmente. Eso es otra lucha que hay abierta entre el sector platanero y el sector vitivinícola en este caso. Yo he llevado ese asunto en el Parlamento, y hay que guardar el equilibrio. Y es importante que apostar por los sectores que realmente están dando la talla, y en Canarias, afortunadamente, a día de hoy, podemos sentirnos orgullosos del sector platanero, podemos sentirnos orgullosos del sector tomatero, podemos sentirnos orgullosos del sector vitivinícola, y podemos sentirnos orgullosos del sector de flores y plantas, de tantos y tantos sectores. Y yo soy de la opinión de que, más que buscar el enfrentamiento, lo que tenemos que propiciar desde las instituciones y desde los partidos políticos es buscar el encuentro. Desgraciadamente, hubo unos acuerdos cuando mi compañera Pilar Merino fue consejera de Agricultura para que se autorizara que el Gobierno de España, se pidió autorización a la Unión Europea para unas ayudas de Estado. Eso significa que fue la única consejera que consiguió que los agricultores cobraran el POSEI, la subvención europea, la subvención del Gobierno de España y la subvención del Gobierno de Canarias. La única consejera que ha logrado que se cobraran las tres subvenciones. Pero en aquel momento se buscaron expedientes que ha habido. Y se sacó dinero del Fondo Social Europeo, que manejaba en aquel momento la Consejería de Empleo, precisamente para pagar a los vitivinicultores la parte del POSEI, y para pagar a los tomateros también la parte del POSEI. Desde aquel momento, desde el 2011, el Gobierno de Canarias adeuda a muchos de esos bodegueros, a muchos de esos viticultores y a muchos de esos tomateros y ganaderos muchísimo dinero. Hablando de ganaderos, doña Cristina, y yo ahora le siempre comento digo otro tema. Que precisamente, desde mi punto de vista, el retraso en el pago de esas cantidades de dinero por parte del Gobierno de Canarias es lo que está generando una conflictividad entre los distintos subsectores del campo canario que es imperdonable, y que yo, si fuera Paulino Rivero, ya hace mucho tiempo que hubiera priorizado pagar esas deudas con el campo canario, porque además, pagando esas deudas con el campo canario, conseguimos que venga del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España mucho dinero. Habla de pagar deudas del campo canario, y en eso la respaldo totalmente. Ganaderos, en este caso de Los Realejos, de la zona de Icoz el Alto, llevan sin cobrar la leche 13 meses. Y en este caso el alcalde de Los Realejos, Manolo Domínguez, está haciendo un esfuerzo para reunirse con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, con el consejero de Agricultura del Cabildo, y no logran esa reunión. Y ellos llevan 13 meses sin cobrar la leche. Yo, doña Cristina, le voy a pedir que esta súplica de los ganaderos de Los Realejos también la hagan extensible al Parlamento. De los ganaderos de Los Realejos, de los ganaderos de Fuerteventura y de los ganaderos, insisto, porque me consta
que se quiere echar a pelear a los plataneros con los tomateros, con los ganaderos, con tal. No, sí, crear un señores, conflicto entre ellos. Que no el gobierno que de Canarias busque el dinero para poder pagar la parte del POSEI, porque pagando la parte del POSEI, el gobierno de España no le queda más remedio, porque hay un compromiso firmado por doña Pilar Merino en su día con la entonces ministra Elena Espinosa, para que la parte que Bruselas había autorizado a que pagáramos a los agricultores y a los tomateros, se pagara el 50% por el Ministerio y por el Estado. Hubo un momento en que el Ministerio siguió cumpliendo, pero claro, cuando el Ministerio vio que el Gobierno de Canarias, o sea, el Ministerio ponía el dinero, pero el Gobierno de Canarias no ponía nada, el Ministerio dijo, oye, yo no puedo apoyar a tus ganaderos, a tus viticultores, si tú no los apoyas. ¿En este caso cree que el Gobierno de Canarias maltrata al sector agrícola y ganadero? Yo no voy a utilizar las palabras del presidente Rivero. A mí, yo no soy una persona de echarle la culpa a otro de los problemas que yo mismo genero. Yo creo que en el Gobierno de Canarias y en los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma hay margen suficiente y tenemos que eliminar gastos superfluos o buscar otras fórmulas de administrar determinadas cuestiones que nos cuestan mucho y que no nos están permitiendo cumplir con nuestros ganaderos. De una reforma fiscal en este caso. Con nuestros ganaderos, con nuestros agricultores. Y eso es urgente, porque es que lo que no podemos caer es en la tentación de terminar dándole ayudas a personas que podrían tener ingresos por su actividad normal, porque es que sería una tragedia. Y ya digo, no soy amiga de generar crispación entre los sectores. He sido testigo privilegiada del desarrollo que en los últimos 20 años han tenido pues todos los subsectores del campo En este canario. caso, por ejemplo, si se demuestra este fraude finalmente con el vino del Cabildo, ¿qué medidas va a tomar el Partido Popular? Primero tenemos que escuchar, antes de adelantar. No soy yo amiga de adelantar conclusiones. Quiero escuchar al consejero. Estoy muy atenta a lo que ¿Debería dimitir el consejero de Agricultura? Estoy muy atenta a lo que responda el Cabildo. Ya digo, esta mañana lo que escuchaba en los medios de comunicación es que ningún político se había enterado de... cuesta entenderlo, porque si los viticultores se quejan de que Bodegas Insulares no estaba comprando la uva y al mismo tiempo resulta y algunos que Bodegas Insulares llevan 2 años sin cobrar la uva también. Claro, y Bodegas Insulares sí estaba vendiendo vino de mesa. Alguien se tenía que haber dado cuenta de que a pesar de que no estaban comprando uva, resulta que estaban vendiendo vino. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Cuesta entenderlo, ¿no? Cuesta entenderlo. Pero este es un gobierno desahuciado por sus partidos políticos, ¿no? Bueno, en el Parlamento hay una especie de vacío de poder en este momento, ¿no? Estamos... A 8 meses de las elecciones, el presidente Rivero, que no va a ser candidato, el vicepresidente José Miguel Pérez no va a ser candidato. Hay como una especie de vacío de poder en el Parlamento. Fíjate que en una comunidad autónoma con nada más y nada menos... Respetando, por supuesto, al presidente y al vicepresidente, que ellos siguen en funciones y siguen, por supuesto, trabajando por Canarias, ¿no? Las cosas como son. Sí, pero es que la semana anterior estábamos en el capítulo de medio gobierno contra medio gobierno de Coalición Canaria. Esta semana estamos en el capítulo de medio gobierno contra medio gobierno del Partido Socialista. Que están también en primarias. En este momento, la consejera de Empleo de la región, con más de un 33% de parados de toda España, su función prioritaria es recoger avales. Doña Francisca Luengo, que además no está ejecutando el plan de empleo. Y los ayuntamientos van a perder esa parte que han aportado para ejecutar. Me pongo el sombrero y me solidarizo absolutamente con todos nuestros alcaldes. La impresión que tenemos en el Grupo Parlamentario Popular es que doña Francisca Luengo ha retrasado tanto el plan de empleo porque lo ha querido acercar a las elecciones, y lo ha retrasado tanto a final de año porque de esta manera los ayuntamientos no tienen tiempo a presupuestar la parte que les corresponde, y por lo tanto de esa forma ella pasa ese dinero al año próximo, y de esa forma las personas que se saquen del paro
se sacan más cerca de las elecciones, lo cual es gravísimo y una irresponsabilidad. Esa es una sospecha que nosotros manejamos y que le hemos comentado a la consejera. Pero ya digo, estamos hablando de una persona, y me remito a las entrevistas que ha dado en todos los medios de comunicación en las últimas semanas, una persona que ha elegido mal el momento de dar la batalla por la presidencia del gobierno dentro de su partido, porque ella en estos momentos es la responsable del empleo en Canarias. ¿Qué le parecen las declaraciones del consejero Berriel acerca de que los presupuestos del Estado, con el descenso presupuestario, elimina 10 obras importantes respecto a las carreteras en Canarias? Allí también tenemos unas infraestructuras deficientes en algunos lugares de Canarias. El viernes pasado tuvimos Comisión de Obras Públicas en el Parlamento de Canarias. Y yo decía lo siguiente, tengo un dato constatado, y es que en la isla que más dinero se ha gastado en carreteras es la isla de Tenerife. Y sin embargo, es la isla donde peores infraestructuras de carreteras tenemos y donde peor se ha gestionado el dinero para carreteras. Esto es como difícil de sopesar. Y es lo más triste. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe dónde están los estudios de Canal 4, en el cruce de las Chafiras, precisamente en el municipio de San Miguel. Uno le quedan pues 30, 40 kilómetros más de autopista. El cierre del anillo insular, que era una obra vital y estratégica en la isla de Tenerife y que estaba presupuestada en los presupuestos generales del Estado desde la época de José María Aznar, sigue sin ejecutarse. Pero es que cualquier obra... Esta mañana escuchaba yo quejas sobre la obra Ofra el Chorrillo. Es que lleva 4 años ejecutándose. Bueno, es que el plan también, si hablamos de obras, el plan general de Santa Cruz es el plan más que tarda más en toda España para ejecutarse. 20 años esperando a que ese plan general se cumpla. Ahora hablamos también de Santa Cruz. Y ahora hablamos de Santa Cruz, pero los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales para el 2015, son los presupuestos de la recuperación económica. Son unos presupuestos todavía difíciles, pero afortunadamente, frente a hace 2 años, que eran los presupuestos de la desesperanza, porque, y Mariano Rajoy lo decía en junio, no nos quedó más remedio de que en contra de nuestro programa electoral subir los impuestos, porque estábamos al borde del precipicio, al borde del rescate, y afortunadamente hoy los presupuestos para el 2015 son los presupuestos de la esperanza y los presupuestos de la confianza. Bueno, en estos presupuestos hay un descenso, de hecho, para las prestaciones de desempleo, con lo cual es una buena noticia porque hay más empleo. Y ese es el análisis que tenemos que hacer. Canarias solamente por esa vía va a recibir muchos más fondos, pero es que hemos subido un 12,5% en la inversión total de la comunidad autónoma. La deuda, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santa Cruz ha ascendido, esa deuda. Ahora hablamos de Santa Cruz y hablamos del plan general. Ya digo, en el Partido Popular no estamos satisfechos, como no está satisfecha ninguna comunidad autónoma con sus presupuestos, pero sí los ponemos en el contexto en el que tienen que estar, y los ponemos en el contexto de que afortunadamente, después de 2 años de muchos sacrificios por parte de todos los españoles, a partir del 1 de enero del 2015 habrá rebajas fiscales, fundamentalmente. Aunque esto no suene a electoralismo. 21 millones, hombre, yo creo que 21 millones, que es una buena noticia, 21 millones de contribuyentes españoles van a tener rebajas en su renta y lo van a notar por la vía de las retenciones, es decir, les van a retener menos dinero, van a tener más dinero en el bolsillo. Y ese alivio fiscal va a ser un alivio fiscal para familias y va a ser un alivio fiscal también para las empresas, porque aquel compromiso electoral que teníamos también de que el impuesto de sociedades pasara del 30%, pasara al 25%, se va a cumplir también. Y una serie de cuestiones que yo espero
que sirvan como instrumento de recuperación económica. Pero en este caso la apuesta también por los empresarios. El actual presidente de la COE, José Carlos Francisco, que renueva cargo, lo comentaba esta semana en declaraciones también a la prensa, que los empresarios son parte de la solución, que hay que confiar en el sector empresarial, aunque lo que está comentando, claro, en el día a día de gente que está desahuciada económicamente o que pierde su casa, es más difícil de vivirlo inmediatamente, sobre todo si contrastamos, por ejemplo, pues los sueldos elevados del Parlamento Europeo, por ejemplo, claro, lo que hablamos son realidades tan contrapuestas. Vamos a ver, María, porque se nos critica, al Partido Popular siempre se nos ha criticado de que de alguna forma no vendemos, somos malos desde el punto de vista del marketing. Y yo siempre digo lo mismo, porque contamos la cruda realidad. Frente a un contexto hace 2 años de desesperación, de desesperanza, de ruina, 2 años más tarde, este país ha vuelto, los españoles vuelven a tener confianza y volvemos a tener esperanza en el futuro. ¿Entonces cree que esta gestión de Mariano Rajoy no le pasa la factura en las elecciones del año 2015 al Partido Popular? Vamos a ver, en un contexto de crisis todavía en Europa, España está liderando la creación de empleo en Europa. ¿Quién nos lo iba a decir hace 2 años? Entonces, ¿qué dice el Partido Popular? ¿Qué dice Asier Antona? ¿Qué dice María Australia Navarro? ¿O qué dice Cristina Tavío? Y todos y cada uno de los diputados que estamos en la oposición en el Gobierno de Canarias. Señor Paulino Rivero, apriétese el cinturón, reduzca gastos superfluos en el Gobierno de Canarias, que nos permita reducir también la presión fiscal, por eso hemos presentado esa PNL en el Parlamento de Canarias, reducir esa presión fiscal también del tramo autonómico del IRPF, reducir 2 puntos. Recuerda que hace 2 años hace 4 años, el Gobierno de Canarias, cuando precisamente el Partido Popular salió del Gobierno, con la excusa de la crisis económica, subió los impuestos, subió 2 puntos que la solución en el tramo del IGI. Económica puede pasar también por el petróleo, Cristina. Restableció, petróleo, porque estamos hablando de impuestos, restableció el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, pues nosotros entendemos que en la senda de la recuperación económica, el Gobierno de Canarias tendría que deshacer aquello que hizo y tendría que sumarse a la buena dirección marcada por el Gobierno de Mariano Rajoy y abandonar esos mantras, esos tópicos de Madrid nos roba, Madrid nos maltrata. Estamos en una coyuntura completamente distinta. Todos aquellos planes que se hicieron en la época del presidente del gobierno anterior, don Adán Martín, que nos hubiera encantado cumplir, pero era otro contexto económico. Hay que cambiarlos y tenemos que ir a lo prioritario. En contextos además económicos piramidales, como ha pasado con el Cabildo de Tenerife, que económicamente tiene 93 empresas ruinosas y solamente una funciona, que es el ITER. Es decir, estos modelos económicos hay que cambiarlos. Es la institución más endeudada de Canarias y es una pena porque ese plan de saneamiento no solo tenemos que ser capaces de ponerlo por escrito y de intentar cumplirlo ante el Ministerio de Hacienda, sino que nos tiene que valer para el futuro. Además, yo se lo recuerdo, y mi equipo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, volviendo al Ayuntamiento de Santa Cruz, como me decías hace un momento, se lo digo al concejal de Hacienda y se lo digo al propio alcalde. De nada nos sirve que nos hagamos trampas en el solitario. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque nuestro alcalde, por presentar algún balance ante la ciudadanía, porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, está recorriendo los platos de televisión y alguna conferencia que está dando, diciéndole a la gente que ha reducido en su periodo la deuda del ayuntamiento a la mitad. Y esto, hombre, hay que tener más rigor y esto no se puede decir así a la ligera. No es cierto. Si uno va lee los informes de la Federación Española de Municipios o lee los informes del ISTAC o lee los informes que hay en el Ministerio de Economía y Hacienda, es oficial, el Ayuntamiento de Santa Cruz desde la era Bermúdez, precisamente la deuda del Ayuntamiento se ha incrementado en un 22%, nada más y nada menos que 28 millones de euros. Se incrementó el gasto en el mandato de este alcalde, pero Santa Cruz tiene muchos frentes abiertos. Ese PGO pendiente de hace tantos años atrás. Tendría que demostrar en masa, si quiere, si es el agua más cara de España que tenemos en Santa Cruz, el agua más cara de España, en Santa Cruz de Tenerife, o de las aguas más caras de España.
Hoy la deuda del ayuntamiento es 18 millones más que en el 2011 y ha aumentado, como te decía, y te lo decía bien, el 22%. Y subió los impuestos también. Vamos a ver, en los últimos 3 años el Ayuntamiento de Santa Cruz, en contra de la voluntad del Partido Popular, porque nosotros les decía, eliminen gastos superfluos, gástense menos dinero en el gobierno, en el propio ayuntamiento y dejen más dinero para la ciudad. A día de hoy, esa deuda ha aumentado, pues te lo digo de otra manera, Bermúdez como alcalde ha manejado 47 millones de euros más que el alcalde Cerolo en una coyuntura económica completamente distinta. Si uno sale por las calles de Santa Cruz y comprueba los servicios que tenemos y empieza a analizar si esos servicios y la calidad de los servicios que recibimos son un 22% mejores, yo creo que traducir en una ciudad mucho más activada. Y desgraciadamente las calles no están limpias, no ha ocurrido. Pero hay una cuestión en la que nosotros hemos insistido mucho y que tenemos la obligación de repetir a la ciudadanía. Desgraciadamente se han cometido unos errores de libro. La inseguridad jurídica también, por ejemplo, ese caso abierto todavía. La inseguridad jurídica de la que han sembrado a Santa Cruz por no querer aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. Si tú mezclas... Bueno, es que no hay más que pasear por el Toscal, perdón Cristina, y ver cómo está el Toscal. Si tú mezclas inseguridad jurídica en una ciudad con trabas burocráticas innecesarias y subes los impuestos como los ha subido Bermúdez y José Ángel Martín en los últimos 3 años, la mezcla de esas 3 cosas al mismo tiempo genera que tú mismo como ayuntamiento estés ahuyentando la inversión. ¿Eso qué significa? Que las empresas emigren a otros municipios que sí presentan ventajas fiscales, que sí han eliminado las trabas administrativas y burocráticas y que sí tienen el planeamiento urbanístico en vigor y que por lo tanto la gente puede venir a invertir con tranquilidad. Bueno, le voy a poner un ejemplo. La ciudad de Bilbao, perdón Cristina, tiene deuda cero el Ayuntamiento de Bilbao. El alcalde Azcuna, que murió hace unos meses, que es del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, pero a él le daba igual ese partido porque le votaban, todas las tendencias políticas de Bilbao votaban a este alcalde. Deuda cero, el mejor alcalde del mundo. Yo a veces pienso en transmitirle esto al alcalde, es decir, hay otros modelos de alcaldía que funcionan y que no pasa nada porque los copiemos. Cuando a nosotros se nos rescató por parte del gobierno del Ministerio de Economía y Hacienda, porque cuando se pagaron 65 millones de deuda de acreedores que estaban en las gavetas, que estaban perdidas dentro del ayuntamiento, yo le dije entonces a don Julio Pérez y a don José Manuel Bermúdez que tenían que aprovechar aquello para disminuir los gastos en el ayuntamiento de Santa Cruz, que tenían que hacer una reestructuración, reunificar los organismos autónomos y de alguna forma ahorrar dinero en el ayuntamiento para invertir en la ciudad. No se ha hecho y desgraciadamente, bueno, yo creo que las cosas, o sea, ya queda tan poco tiempo, María, que quiero transmitirles confianza e ilusión. De alguna manera, que las cosas se pueden hacer. La siguiente alcaldesa nos está adelantando parte de la estrategia. Transmitirle, ¿no? De lo que haría no me importa, porque es que la estrategia, María, se la ha estado susurrando al oído al alcalde desde el minuto 1, en junio del 2011, cuando tomaba posesión, cuando le dije que venía a ofrecer mi corazón por Santa Cruz. Aquel acuerdo, y yo le dije, intenta sacar las cosas por consenso, vas a tener al Partido Popular para sacar adelante el plan general y para aprobarlo. Resulta que en aquel momento algún medio de comunicación tituló Bermúdez cumple su sueño de ser alcalde, pero tendrá que aplicar el programa del Partido Socialista. El Partido Socialista no quería que se aplicara este plan general, pues lo ha conseguido, porque a día de hoy, a pesar de que se haya publicado en el boletín oficial y a pesar de que la COTMAC le haya dado el visto bueno, resulta que está suspendido el 90% del suelo en Santa Cruz y por lo tanto no se puede ejecutar. Vamos a hablar de ejecuciones. Buenas noticias para la escollera de San Andrés. Ha perdido la Federación Surfera el recurso que interponían contra la ejecución de la obra para facilitar la escollera para San Andrés. Han ganado los vecinos y ese recurso ha sido desestimado porque la Federación de Sur no está legitimada para interponer un recurso para paralizar una obra que ha costado ser aprobada 40 años. Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar esta obra? Mira, María,
Ministerio de Fomento se además declaró de apoya emergencia por esta, parte del Ministerio efectivamente. y además el Ministerio se ha arriesgado mucho porque ahí habían 2 concesiones administrativas que había dado la autoridad portuaria y se han arriesgado a que estas concesiones administrativas denuncien precisamente y que reclamen unas indemnizaciones porque el agua abrigada donde se va a poner este dique semisumergido es el mismo que una de las marinas que estaba allí. Dicho esto, a mí particularmente ni a mi equipo, la solución del dique semisumergido es la que más nos gusta. Y sí te digo que si yo hubiera sido la alcaldesa de Santa Cruz, hubiera sentado en aquel momento, en lugar de atrincherarme y decir que me iba a encadenar en la subdelegación del gobierno, como irresponsablemente dijo que iba a ser el alcalde, desde luego yo hubiera buscado el acuerdo y el consenso y el apoyo de la Administración General del Estado, que, bueno, pues ahora cuando el alcalde ha cambiado de actitud y ha visto que es que las grandes obras en Santa Cruz las está financiando el Estado. Otra vez en los presupuestos, antes hablábamos de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos del 2015. Las 2 grandes obras eran el dique semisumergido, de unos 3 millones de euros, que ya son 4 millones de euros porque el que redactó el proyecto se sobrepasó y el Ministerio va a asumirlo. Y que va a ser la otra era la empresa que lo va la a estación construir. de sí, el concurso lo han dado y tenemos que respetar la decisión de... Aunque por otra parte SACIR Vallehermoso sigue teniendo una puerta abierta en el ayuntamiento de falta de resolución, otro conflicto de este respecto de ayuntamiento. Masa, y nos daría para otra entrevista, de verdad que me parece una irresponsabilidad y una especie de tomarnos el pelo a todos los vecinos de la ciudad cómo se ha actuado frente a Enmasa. Enmasa era una de las empresas que mejor funcionaba, era el patrimonio y precisamente en su día se decidió sacar a concurso su venta para sanear el ayuntamiento porque teníamos una deuda tremenda y porque en aquel momento se dijo que se iba a invertir aquel dinero en mejorar los barrios de nuestra ciudad. Si a mí en aquel momento me hubieran contado que el control que se iba a hacer sobre SACIR Vallehermoso en cómo estaba gestionando Enmasa es el que se ha hecho estos 9 años, ya digo y ya puedo decirte como primicia en esta entrevista que hubiera estado en absoluto desacuerdo. En cuanto a la forma de gestión, no es ni el primer ni el último ayuntamiento que saca el agua a concurso y en muchos otros ayuntamientos ha funcionado. No me gusta comparar, pero la empresa Emalsa, que es la empresa que gestiona el agua en Las Palmas de Gran Canaria, está intervenida. El alcalde instó a la Fiscalía a intervenir y el ayuntamiento tiene un funcionario allí controlando todas y cada una de las subcontrataciones. ¿Cree que la Fiscalía Anticorrupción debe tener más presencia en la sociedad tinerfeña para investigar a instancia de parte cosas que van saliendo a la luz y que, bueno, que se quedan ahí, pero que el ciudadano necesita ese respaldo más activo quizás de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? A día de hoy, hablando María, de la Fiscalía. A día de hoy, yo creo que al alcalde de Santa Cruz y al concejal de Infraestructura no necesita nada más, están pendientes del informe del Consejo Consultivo, pero desde mi punto de vista no necesitan ningún informe más, porque la gravedad de los hechos que describen los informes jurídicos del ayuntamiento sobre las subcontrataciones, sobre el desvío de dinero por parte de la empresa, sobre la no ejecución de las inversiones previstas, son suficientes como para intervenir esa empresa. Si usted fuera la alcaldesa de Santa Cruz, ¿trabajaría también para limpiar o mejorar la calidad del aire, de medio ambiente de la ciudad? Absolutamente. Vamos a ver, ese es uno de los servicios, el aire que respiramos, y yo creo que es perfectamente compatible con el desarrollo de cualquier industria. A mí tampoco me gusta lo mal que huele Santa Cruz en alguna ocasión, pero a día de hoy, que no tenemos otras alternativas económicas, tenemos que buscar la manera por conciliar todos los intereses en cuestión y por exigirle, por supuesto, a la refinería y también, al mismo tiempo que le exigimos, transmitir a los ciudadanos lo que se está haciendo bien. ¿Y el equilibrio con el petróleo y Canarias es partidaria de esas prospecciones? ¿Cree que puede ser una respuesta económica a los canarios, el petróleo? A mí no me ha gustado la campaña institucional negativa que ha emprendido Paulino Rivero, ¿no? Lo he criticado en muchos programas de televisión y creo que se ha querido voluntariamente confundir a los canarios. Afortunadamente, a día de hoy,
yo creo que hay muchos canarios que quieren saber si hay o no gas o petróleo en las aguas internacionales próximas al archipiélago canario. Y yo espero que estas autorizaciones a saber si hay o no petróleo, que además se van a hacer con todos los estudios de impacto ambiental favorables, con todas las medidas correctoras necesarias y con el menor de los riesgos posibles, tenemos que estar tranquilos. Además, yo no sé por qué no se cuenta todo. El Gobierno de Canarias, en el año 2007, precisamente cuando el Prestige realizó un estudio de contingencias, es decir, dividió todo el archipiélago en una serie de segmentos y bueno, pues hizo unos estudios de si había algún accidente con alguno de los barcos que viniera cargado de petróleo. Ese estudio decía que si el barco, o sea, que el peor supuesto para Canarias era que el barco se hundiera al norte de la isla de Tenerife, porque entonces sí se mancharían todas las papas. Desastre ambiental como pasó con Galicia, evidentemente. Pero yo te digo, el Gobierno de Canarias conoce eso, pero el Gobierno de Canarias es lo suficientemente sensato como para decir, oye, no por eso vamos a prohibir que vengan a abastecernos de petróleo a Canarias, porque esos barcos vienen a traernos el petróleo que usamos nosotros. Porque hay un transporte anual de barcos petroleros dentro el combustible de nuestros aviones, el combustible de nuestros barcos, el combustible de nuestros coches, que no se suele contar. El combustible de nuestra electricidad, porque a día de hoy la gran tragedia de Tenerife y de Canarias es que seguimos quemando gasoil para producir electricidad. Y la contraparte es que tenemos al que fue ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, presuntamente puede ser comisario y además europeo. Esa campaña, perdóname de María, pero además de esa campaña institucional intentando engañar y confundir a la gente con el petróleo, enseñando las playas canarias manchadas de negro, incluso hasta una foto que a mí me disgusta, que es incluso mostrando, porque Paulino Rivero ha llegado al extremo de mostrar la bandera canaria manchada de negro. Bueno, pero es que además a mucha gente se le ha dicho que es que además estamos en contra de las energías alternativas, cuando el Partido Popular es uno de los principales propulsores e impulsores de las energías alternativas. Del discurso, efectivamente, que emite Arias Cañete en el Parlamento Europeo, que está pasando un examen, unas horas difíciles para el Parlamento Europeo, pues está pasando un examen duro si va a ser comisario o no de Medio Ambiente Europeo. Es compatible que sepamos si hay o no gas, y ojalá sea gas lo que encontremos, porque además Canarias necesita de ese gas. De hecho, para eso se han estado mejorando esas infraestructuras portuarias para permitir que puedan atracar, concretamente en el puerto de Granadilla, esos barcos que nos abastezcan de gas, porque eso sí es cumplir con el medio ambiente. Hablamos de Granadilla y de agua, familias que han sufrido, se les cortó hasta el agua. Bueno, evidentemente la palabra ocupa a mí no me parece, no es una palabra de buen gusto, son personas que ocupan viviendas abandonadas por una constructora que se arruina, les cortan hasta el agua porque están viviendo en casas efectivamente de ocupación, pero es que les han cortado hasta el agua. Es decir, un bien universal como es el agua, que Naciones Unidas respalda que las personas nunca carezcan de agua, y en el municipio de Granadilla hay 78 familias que están viviendo estos días. No conozco este asunto concreto, pero yo te digo una cosa, vamos a ver. María, yo que soy portavoz de algunas materias en el Parlamento, que soy portavoz adjunta de mi grupo político, la gestión que ha realizado Coalición Canaria, antes hablábamos de que no le pagan al campo, la gestión que se ha hecho en materia de viviendas. Hay más de 1.500 viviendas del Gobierno de Canarias vacías, que no se han adjudicado, aquí mismo en el sur, en Llano del Camello, en el municipio de Arona. La semana pasada, por fin, después de que el Partido Popular y Manuel Domínguez a la cabeza haya estado reclamando las viviendas vacías de Los Realejos, en La Orotava hay viviendas todavía por adjudicar. En Santa Cruz de Tenerife, en el suroeste, hay viviendas por adjudicar. ¿Qué explicación nos da el Gobierno de Canarias ante eso? Pero es que además el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Paulino Rivero, los fondos para rehabilitar viviendas del Estado que hubieran podido servir para generar en estos años, en cuanto a los convenios de rehabilitación pública firmados por los ayuntamientos, familias enteras, miles de familias enteras, con carteles desde hace 7 años, porque si firma un convenio, el Estado te manda un dinero. Esperando por una vivienda. No,
esperando a que te rehabiliten, porque son viviendas que se hicieron durante el, fíjate tú, durante el mando económico y que ya tienen un estado de deterioro preocupante. Bueno, viviendas que se están cayendo, se cayó la fachada de las viviendas de la Candelaria, se cayó la fachada de las viviendas de Miramar. En esas dos convenios de rehabilitación, los únicos que han puesto el dinero son el Ministerio de Fomento y los propios vecinos, muchos de ellos con dificultades también, económicas. Cristina, que a veces esta imagen de pobreza que se da de Canarias, incluso hay ONGs que esta semana también han declarado que alimentos que les llegan son caducados, en mal estado. A mí también esas declaraciones, algunas ONGs me las han hecho a nivel privado. Esa imagen de hacer telemaratones con las comidas en el suelo, esa imagen pública de pobreza, María, vamos a ver, ¿no le parece que la dignidad debería estar yo creo muy que por encima las ayudas son todo necesarias, esto? pero las ayudas no hacer tienen que ser... proselitismo de la pobreza. Las ayudas tienen que ser en su justa medida. Y mientras tengamos fórmulas para gastar ese mismo dinero generando puestos de trabajo, tenemos que priorizar generar esos puestos de trabajo. Es el ejemplo que te ponía hace un momento. Yo no puedo entender, y desde luego voy a seguir dando la batalla para que esos convenios de rehabilitación se pongan en marcha ya, porque poniéndolos en marcha tendríamos a 800 personas de los 5 distritos de Santa Cruz de Tenerife, en el suroeste, en Salud La Salle, en Ofra, en el centro, o vecinos de Anaga, o de Los Campitos, o de Ifara, trabajando. Cristina. Y yo, esto lo digo de corazón, o sea, yo si fuera el alcalde, no iría por todos los sets de los medios de comunicación enseñando un cuadro según el cual en los 3 años que llevas al frente del ayuntamiento has estado repartiendo más ayudas que nunca. Porque tienes que decir también que durante ese mismo tiempo que has estado al frente, el Estado te ha ingresado un dinero para rehabilitar viviendas y no has sido capaz de poner esos convenios en marcha. Se nos van agotando los minutos, Cristina. Y no poniendo esos convenios en marcha, está dejando de venir un montón de dinero del Estado y además solamente sales en los periódicos a exigirle al Gobierno de España el dinero porque así puedes repetir el mantra de que España nos maltrata en la misma línea que su compañero de partido, el desahuciado presidente Rivero, pero es que resulta que a día de hoy quien no ha puesto el dinero para rehabilitar esas viviendas es precisamente el Gobierno de Canarias, su parte correspondiente, el Cabildo de Tenerife y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz. Se nos agotan los minutos. Ya sé que este tema de las viviendas, el tema de la pobreza, el tema de asuntos sociales, yo sé que lo lleva usted en el corazón y como posible futura alcaldesa sé que haría todo lo posible y lo hace desde la oposición en el Ayuntamiento por los ciudadanos y también su labor en el Parlamento. Yo te reconozco que y se nos quedan muchas cosas en el tintero, como ese consejo social que tenemos de 10 que no personas se ha reunido nunca, pero te y iba a 9 decir hombres y una mujer. En pleno siglo XXI estamos en minoría. Le voy a recordar... Yo quería decirte que yo en estos 3 años, yo soy mejor persona desde que me quedé en la oposición en Santa Cruz, y me refiero a mejor persona porque me estoy preparando para ser la alcaldesa y yo creo que es importante pasar esta etapa de oposición para saber lo que se debe hacer mejor. Y yo he hecho muchas visitas a ONG, a muchas de las ONG de Santa Cruz, y afortunadamente de la mano de mi compañero concejal Óscar García, conozco de buena mano la crudeza de la crisis en el fondo de Santa Cruz. Pero verás pocas fotos mías en los periódicos denunciando esa pobreza, porque creo que hay que ejercer la política de otra manera. A mí no me ha gustado, y lo digo aquí, ver al alcalde pues, en esas fotos que hace. No, yo quiero y voy a trabajar, te digo, en los 8 meses que quedan, prácticamente 233 días para el 24 de mayo, voy a trabajar en ayudar al alcalde, como lo está ayudando la delegada del gobierno o el subdelegado del gobierno, para que esta ciudad no pierda, ya ha perdido 3 años, sin plan general, nos han subido los impuestos ese tiempo perdido. Y yo espero, me da la impresión de que él también se está poniendo las pilas y está intentando hacer en estos meses lo que no ha hecho antes, pero... Pues está bien que el alcalde quiera recuperar te aseguro proyectos. Que yo tampoco voy a estar en campaña electoral y estoy más pendiente de aquellas cosas que podamos
resolver de aquí a las elecciones, porque eso significará que estaremos dando respiro y oxígeno a muchas familias y a mucha gente que lo necesitan. Durante estas semanas se celebra el Campus África 2014 en la universidad. Hay imágenes de mujeres del mundo luchando por la vida, luchando por sus hijos. Las mujeres en la política tienen un papel fundamental, Cristina. Hay una frase que decía esta semana Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del Gobierno, en este caso del Partido Socialista, que el día que se deje de maltratar a las mujeres acabarán las guerras. Y como mujer en la política, mujer comprometida con la sociedad, me gustaría que diera un mensaje final en este programa de Hablando Claro a esa sociedad canaria que la está escuchando esta noche. Yo creo que a la sociedad canaria hay que hablarles poco y hay que darles pocos sermones. Yo no comparto que todo en la sociedad sea maltrato. Desgraciadamente hay casos, pero son excepcionales. Yo prefiero quedarme con esa foto de la sociedad donde cada día más hombres dan el paso de responsabilizarse y de compartir las responsabilidades de la vida familiar y laboral. Yo me gusta más hablar de esa foto de la sociedad canaria, porque en la sociedad canaria hay el mejor de los ejemplos. En Canarias tradicionalmente, María, los que emigraban eran los varones. Las mujeres se quedaban aquí al frente de los hijos. Muchas de ellas, sin ser, porque en aquel momento una mujer no podía tener propiedades a su nombre. Bueno, pues muchas de ellas, a veces sin que llegaran esas remesas de Cuba, de Venezuela, de Uruguay o de Argentina, muchas de ellas lograban y muchas de ellas han conseguido que sus hijos llegaran a la universidad o que sacaran adelante sus empresas y que por lo tanto han mantenido esa familia. Y yo ya te digo, no me gusta esa imagen que da María Teresa Fernández de la Vega de que todo es maltrato y de que todo es la guerra. Yo creo que desgraciadamente en este país hubo un gobierno que practicó demasiado esa crispación, enfrentó demasiado, puso demasiado el dedo en la llaga de problemas que había en este país. Y ya digo que efectivamente, desgraciadamente, pues raro es el día que no hay una mala noticia en los términos del maltrato, de violencia, de cualquier tipo de violencia, no solo con las mujeres, que la hay de todo tipo. Y ya digo, yo creo que la sociedad canaria en su conjunto ha sabido reaccionar contra estos hechos y yo creo que todos, con nuestro ejemplo diario, vamos a trabajar para erradicarla y para que no haya más violencia en nuestras vidas. Pues gracias, Cristina, por esta entrevista. Se han quedado tantas cosas en el tintero. Gracias por ese ejemplo diario. Le deseo lo mejor en su carrera política, especialmente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que yo sé que es una ciudad que lleva en el corazón. Gracias por estar aquí. Tiene esta casa abierta para cuando quiera regresar. Y bueno, pues esta noche estamos con Santa Cruz. Vamos a darle un abrazo a los chicharreros también. Bueno, yo sí me quedo un poco con la sensación a lo mejor de que no ilusionamos lo suficiente con que a partir de verdad que, desde luego, todas las ideas que tiene el Partido Popular, mañana tenemos pleno en el Ayuntamiento y todos los concejales van con propuestas importantes para sacar adelante la ciudad. Y vamos a intentar ayudar al alcalde Bermúdez, a José Ángel Martín, en todo aquello en lo que podamos para que hay salida y desde luego, hombre, queremos que se nos concrete ese alivio fiscal, en cuánto va a consistir, pero vamos, ya digo, prometemos hablar poco del pasado y mucho de esas cosas que podemos corregir y que podemos hacer mejor en el futuro. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y nosotros nos vamos, nos despedimos hasta otra edición más de Hablando Claro. La semana que viene tendremos ya muchas soluciones sobre la mesa y bueno, nos despedimos con un abrazo cariñoso como siempre para los canarios y especialmente para ese sector bodeguero. Todo nuestro ánimo y nuestro apoyo. El pueblo canario está con el sector bodeguero en esta semana. Un abrazo grande.
Gracias.